Amados, el título de la palabra de hoy es unción de valor. Diga conmigo unción de valor. Unción de valor. Amén. Y yo oro para que el Señor desate esta noche en este lugar una unción de valor. Unción de valor. Amén. Unción de fe. Unción de valentía. Unción de valor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren una unción de valor? Amén. Gloria a Dios. Y creo que esto es lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Una unción de valor. Hay veces que la revelación ya está. Lo que necesitamos es valor para creer a lo que se nos ha revelado. Hay veces que la palabra ya la tenemos. Lo que necesitamos es valor para caminar en pos de lo que Dios habló. Amén. Amado, hay tiempos donde la guerra espiritual es por una palabra. Es guerra porque se libere qué habla Dios sobre un asunto. Hay tiempos que la guerra es por la revelación. ¿Cuántos se acuerdan la época en que hablábamos del manto? Cuando hablábamos de ladrillos versus piedras vivas. Y decíamos que muchos de nosotros creemos que somos algo, pero ese es el ladrillo que Babilonia creó de nosotros. Que la religión creó de nosotros. Pero que hay una piedra viva, que hay un manto, que hay algo que el cielo habla de nuestras vidas que muchas veces no está tan a la vista. ¿Cuántos recuerdan esa época? Que Dios tiene que revelar. Dios tiene que soplar para que se caigan los velos y podamos ver algo que el cielo habla de nuestras vidas. Amén. Y amados, esas épocas son épocas donde la lucha espiritual que estamos sosteniendo es para que se revele lo que el cielo habla de nuestras vidas. Esas épocas de manto, me acuerdo que hablábamos que Jesús descendió a lo más profundo para luego ascender a lo más alto. ¿Cuántos recuerdan eso? Y poder liberar dones a los hombres. Decíamos que en esa época que los dones no se designan, los dones se liberan. Y que Jesús tuvo que vivir toda una guerra espiritual, ir a la cruz, descender a lo más profundo, llevar cautiva la cautividad para liberar lo que estaba cautivo. ¿Cuántos dicen amén? Mi amado, las palabras que Dios tiene para cada vida, para cada hombre, para cada mujer, están cautivas hasta que la revelación las libera. Están cautivas hasta que caen fundamentos, hasta que caen columnas, hasta que caen estructuras, hasta que caen muros, hasta que se derriban fundamentos y se libera lo que el cielo hablaba sobre un asunto. ¿Cuántos dicen amén? Y amados, esas épocas fueron importantes. Toda lucha que sostuvimos contra el espíritu de religión, contra el espíritu de Babilonia, contra el espíritu de la reina del cielo, contra la sabiduría de la reina del cielo. Decíamos que la religión, la Babilonia, la reina del cielo, tiene una sabiduría, sabe coser ladrillos que encajan perfecto, que nuestra vida encaje perfecto en algo, pero que no era lo que el cielo había hablado de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Y amado, esa lucha fue importante, pero tengo que decirles que hoy estamos en un nuevo estadio. Hoy no estamos luchando por la revelación de lo que el cielo habla. Hoy no estamos luchando por la revelación de una palabra. Hoy no estamos luchando por revelación de cuál es el manto, qué es lo que el cielo dice de nuestras vidas, sino que hoy estamos en una lucha por el valor de caminar en lo que ya nos ha sido revelado. El valor de caminar, de ir en pos de lo que Dios ha dicho. Amén. Oh, recuerdo esas épocas donde hablábamos de que habían instrumentos de tropiezo para los caminos del Señor. ¿Cuántos recuerdan? Y hablamos de dominadores, y hablamos de hombres fuertes, y hablamos de carceleros, y hablamos de muchas estructuras espirituales que son levantadas alrededor de nuestras vidas, brujos asignados, espíritus asignados a ser de obstáculo, a ser de tropiezo, a golpearnos las manos justo cuando vamos a ir al culto, ¿sí o no? O que vienen en la semana a tomarse un matecito, pero un matecito del demonio, porque nos roban, nos succionan toda la unción que habíamos recibido acá en la reunión, ¿sí o no? Amén. Hoy en día no estamos en la temporada de que se nos revele quién es brujo, ni quién es dominador, ni quién es hombre fuerte, ni quién es carcelero, sino que estamos en la temporada de recibir una unción de valor para aterrizar esa revelación y volverla acciones de reino en nuestras vidas. Así que, amados, tengo que decirles que esta es una noche de reino.
Esta es una noche de gobierno. Esta es una noche no de efod de sacerdote para consultar al Señor, sino que esta es una noche de vara de justicia para establecer el juicio que ha sido decretado en los cielos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Hemos tenido tiempo que han sido de revelación. Hemos tenido tiempo que ha sido de alumbrarnos una realidad, de alumbrarnos una dinámica, y vaya, se ha traído libertad a nuestras vidas, ¿sí o no? Porque, amados, el que ve, gobierna. Es solo empezar a ver, ya trae gobierno a nuestras vidas. Ya sabemos dónde ubicar las cosas. En el principio, Dios dijo, sea la luz, y aunque todo estaba desordenado y vacío, cuando Él pudo decir, sea la luz, pudo llamar a la luz bueno y a las tinieblas malo. A la luz, día. Y a las tinieblas, noche. Todavía no empezó a ordenar el asunto. Todavía no separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Todavía no separó la tierra seca del agua. Todavía no produjo vida en el agua, en la tierra y en los cielos. Pero por lo menos ya pudo empezar a llamar a lo que es luz, día. Y a lo que es tinieblas, noche. A lo que es luz, bueno. Y a lo que es tiniebla, malo. Amén. Y los tiempos de revelación por lo menos nos dan el poder de categorizar. El poder de catalogar. ¿Cuántos están conmigo? Y eso ya trae una medida de gobierno en nuestra vida, porque ya no tropezamos tan fácilmente. Porque ahora andamos en el día. Ahora andamos en la luz. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pero si a la acción de la revelación le sumamos gobierno, le sumamos autoridad, entonces ya no solamente vamos a poder ver, sino que vamos a poder empezar a gobernar, ya que las cosas anden a la luz de nuestro resplandor. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Amén. Así que esta noche es una noche de gobierno. Levanta tu mano y donde estás. Esta es una noche donde el Señor pone cetro de autoridad en tu diestra. Amén. Pone cetro de autoridad en tu mano y pone vara de juicio entre tus piernas para que puedas establecer lo que el cielo ha decretado. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 13. Dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, ese era como una abuela, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Amén. Primer parte que quiero resaltar de esta historia, ya lo hemos dicho el domingo pasado, es que lo que vuelve exitosa toda tarea de la iglesia es que puedan nacer de un vientre profético donde Dios está hablando. Amén. Por eso, amados, invertimos tantos tiempos en la presencia de Dios. Por eso invertimos tantos tiempos de adoración, tantos tiempos de ministración, tantos tiempos de impartición, tantos tiempos de palabra profética, tantos tiempos de inquirir, tantos tiempos de profundizar en su presencia, porque toda acción que nazca del hombre perecerá, pero lo nacido de Dios vence al mundo. Amén. Lo nacido de Dios vence al mundo, dice el apóstol Juan en la primera de sus cartas. No importa qué es lo que se levante, qué poder del mundo quiera levantarse contra la iglesia. Lo nacido de Dios vence al mundo. Pero si nuestras acciones no están pudiendo vencer las dinámicas del mundo, debemos revisar si nacen de Dios o si nacen de nosotros mismos. Pero todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y dice el apóstol Juan, y esta es el poder que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Y la fe sabemos que viene por el haber oído la palabra del Señor. A donde hay una iglesia que está escuchando al Señor, habrá una iglesia que tiene el poder para vencer al mundo. Amén. Hace unos 2 sábados atrás, dije así de guapo ahí en Hudson,
Dije, yo no le temo a 10.000 hombres que se me pongan delante. Si sé que estoy caminando con el Espíritu Santo. Si sé que tengo una palabra de parte del Señor. Amén. Porque yo sé que lo que nace de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Amén. Y muchas veces nos asombramos del éxito de la tarea de Pablo. Donde sea que él iba, había un avivamiento. Donde sea que él iba, los demonios se sujetaban. Donde sea que él iba, los enfermos se sanaban. Donde sea que él iba, abría iglesias, aperturaba territorios a la predicación del Evangelio. Amén. Decimos qué autoridad, hoy en día decimos qué autoridad el apóstol Pablo. Pero estoy cada día más convencido que no era solamente la unción que tenía Pablo, la autoridad que tenía Pablo, la intimidad que tenía Pablo, sino que también su ministerio era el fruto de un envío profético. Y era el fruto de algo que salió del altar de Dios. Era el fruto de algo que salió de la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que el Espíritu Santo dijo, apárteme a Saulo y a Bernabé para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponer las manos, los despidieron. El Espíritu Santo nos mantenga como iglesia siempre dependientes de la voz de Dios. Siempre dependientes del altar. Siempre dependientes no solo de la voz de Dios, no solo del altar, sino también de la gracia corporativa. Porque no es un profeta que vino con una palabra porque Dios me habló en el monte, sino que era una compañía de profetas y maestros que ministrando al Señor en un espíritu de concilio profético, escucharon lo que Dios decía, confirmaron lo que Dios decía. Amén. Qué bello que es cuando alguien viene y me dice, Dios me habló tal cosa, y yo digo, Dios me viene hablando de eso. Entonces ya no es solo que a uno se le pareció, sino que hay un concilio profético, hay un cuerpo profético, hay una iglesia profética. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando alguien tiene un sueño y no lo sabe interpretar, pero el otro tiene la interpretación y otro tiene una confirmación y uno le añade una acción práctica. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque eso habla de una iglesia profética. Y de esto vamos a hablar mucho el año que viene, de compañías de profetas, de concilios proféticos. Amén. De presbiterios proféticos. Esa es la atmósfera en la cual la iglesia prospera en toda tarea apostólica. Amén. La atmósfera de la iglesia enviadora es una atmósfera de presbiterio profético, de concilio profético. ¿Cuántos pueden decir amén? De esa atmósfera salen Saulo, salen Bernabé. Y empieza el versículo 4 diciendo, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, por si no quedó claro, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo, en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimás, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. ¿Qué hacía Elimás? Se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimás y le dijo, vení que hay palabra para vos también. No, tu abuela. Le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. ¿Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Al ver lo que sucedió, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. ¡Qué tremendo! Vemos en esta escena que el primer envío de Saulo y Bernabé ya está lleno de acción. Dice que ellos descienden a una zona, bajaron a Seleucia, navegaron a Chipre, llegaron a Salamina, pero dice que en Pafos se encontraron con un hechicero, se encontraron con un falso profeta judío llamado Barjesús. Y dice que este hombre era una especie de consejero, era una especie de corte
de el gobernador Sergio Paulo, ¿sí? Que parece de telenovela colombiana. Sergio Paulo. Este Sergio Paulo, gobernador romano, tenía interés de escuchar la palabra que Saulo y Bernabé predicaban. Amén. Podemos decir que este Sergio Paulo era como Cornelio. ¿Cuántos recuerdan a Cornelio? Ese varón, que aunque era romano, dice la Biblia que era un justo. Y era un justo que ya adoraba al Dios verdadero. Tenía interés en las cosas de Dios. Su corazón estaba preparado para recibir el Evangelio. Amén. Pero cuando Saulo y Bernabé quisieron ir a predicarle, el conflicto que encontraron no fueron los argumentos de Sergio Paulo, no fue la religión de Sergio Paulo, no fue que él era romano y tenía que entender de este Dios judío, sino que el tropiezo que encontraron era este Bar Jesús, también llamado Elimás, que significa hechicero. Amén. Primero dice que era un falso profeta judío, pero después los apóstoles lo conocen como un hechicero. Amén. Eso me pareció algo muy notorio, de que para los judíos era un profeta. Hechos lo nombra un falso profeta, a la luz de un cristiano, ¿no? Se daban cuenta que era un falso, pero los apóstoles lo llamaban Elimás, que significa hechicero. Este hombre era el tropiezo para que los caminos de Dios puedan establecerse en la vida de Sergio Paulo. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Y una de las cosas que el Señor me habló en este último tiempo, esta última semana principalmente, es que Él no solamente quiere liberar a los hijos de propósito, no solamente quiere liberar a los llamados y escogidos de todo argumento, de toda estructura, de todo espíritu ancestral, de toda herencia, sino que también quiere liberar sus contextos. Que Él quiere liberar sus contextos. Porque muchas veces nuestras vidas están siendo liberadas, están siendo restauradas, estamos siendo alineados, estamos siendo restaurados. Amén. Pero todavía habitamos en un contexto bien edificado, arquitectónicamente estructurado alrededor de nuestra vida para volver a conectarnos a dinámicas de opresión, para volver a conectarnos a dinámicas de espíritus de los cuales ya hemos salido, pero vuelven a ponernos de vuelta bajo la misma atmósfera de la que nosotros ya hemos sido sacados. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Entonces, mi amado, tan importante como que el Señor libere tu vida, tan importante como que el Señor transforme tu corazón, transforme tu mentalidad, es también que Él pueda liberar el contexto en el cual tú vives. El contexto, y no hablo que te mudes de barrio, no hablo de que te mudes de casa, sino que Él purifique tus atmósferas, que Él purifique tus atmósferas. Y quiero decirte que la mano de Dios se levanta en favor de tu vida en esta noche para purificar tus atmósferas. Amén. Él no solamente quiere liberar a Israel de Egipto, sino que dice la Biblia que el Señor liberó de tal manera a Israel de Egipto que ya también le proveyó una fama para los pueblos que se iba a encontrar en el desierto. Dios ya empezó a preparar una estructura espiritual, un testimonio en la vida de Israel, porque Él sabía el contexto que iba a rodear a Israel en el desierto. ¿Cuántos me están siguiendo? Y también sabía el contexto que se iban a encontrar cuando llegaran a la tierra de su promesa. Entonces muchas veces no alcanza con que nosotros seamos liberados de esclavitud, sino que también vemos que el pueblo necesitaba sacar la esclavitud de sus corazones. Y ese todo proceso de purificación en nuestra vida interior. Pero muchas veces no alcanza de que el Señor saque toda esclavitud de nuestros corazones, sino que Él también necesita purificar nuestro contexto. Él sabía que los enviaba a una tierra, pero que estaba lleno de gigantes, cananeos, jebuseos y todos los seos que habían en la tierra de Canaán. Amén. Y Dios no quería solo meterlo en una tierra. Bueno, yo les cumplí la promesa. Ahí está, los liberé y los metí en la tierra. Sino que Él tenía también un plan de cómo liberar el contexto al cual ellos iban a llegar. ¿Cuántos me están siguiendo? Yo le estoy hablando ya esta noche a personas que Dios lo ha sacado de Egipto. Dios lo ha sacado de la esclavitud, Dios lo ha sacado de Faraón, los ha sacado de la levadura de la esclavitud, de la levadura de este mundo. Amén.
de los dioses de Egipto, de los principados, de los poderes, de las autoridades que gobernaban nuestra vida en la tierra de Egipto. Y que Dios los sacó al desierto, y en el desierto también sacó Egipto de nosotros. Y a veces todavía estamos en proceso, que algunas cosas sigan siendo sacadas, una manera de pensar, una cultura, ¿sí o no? Una costumbre, una estructura. Los últimos domingos hemos ministrado muchas estructuras. Pero también esta segunda parte es importante para que podamos colaborar con Dios en la liberación del contexto al que luego iremos. Nuestro contexto también necesita ser liberado. Y vamos a ver ahora en unos minutos, en el libro de los jueces, cómo el pueblo de Israel fue libre de Egipto, el poder de Faraón fue avergonzado, Faraón fue cubierto por las aguas del Mar Rojo, sus carros también fueron inundados por el Mar Rojo, echó a la mar los carros del Faraón, ¿no? Él derribó todo enemigo del pueblo de Dios. Dios formó al pueblo de Israel por 40 años, aún toda una generación murió porque no estaban dispuestos a cambiar su manera de pensar de Egipto. Pero ahora, este pueblo que ya fue libre del Faraón, que ya fue transformado en el desierto, ahora enfrenta un nuevo conflicto que es los pueblos que los rodean, las tribus que los rodean, los gigantes que los rodean. Y que Dios sabe que si no se encarga de cada uno de esos pueblos que van a rodear sus vidas en Canaán, esos pueblos se los van a comer a ellos. Y no que los van a matar, sino de que es cuestión de tiempo a que ellos se contaminen con los dioses de las tribus vecinas. Se contaminen con lo que fluye de ellos, con lo que gobierna sus vidas. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Entonces muchas veces los llamados y escogidos lidian con un segundo mal, que no es lo que tiene que ser liberado en sus vidas, sino que es los que componen el contexto de sus vidas. Amén. Esta tarde intercediendo por lo que les contaba al principio, por todas las aguas que se levantaron. Intercedía por, bueno, lo clásico, por Abadón, por todo soplo de Abadón, todo soplo de muerte, toda langosta de Abadón que quiere atacar las mentes, todo abismo que se quiere abrir en las mentes. Y el Espíritu Santo me llevaba a poner el sello en las frentes. Dice en Apocalipsis que las langostas que envía Abadón, el ángel del abismo, donde encuentra el sello del Espíritu Santo, no puede tocar. Así que yo marcaba las frentes como se marcaba con la sangre del cordero las casas de los israelitas, ordenaba toda agua que retrocediera. Después apagué todo soplo del Leviatán, todo pleito y toda contienda que hubiera en los aires. Y luego llegué a Pitón, toda opresión física, lo que pasaba con Sari y seguramente, bueno, con Luciana. Pero ahí pude entender de que las opresiones de Pitón tienen que ver con pitonisas, tienen que ver con maldición, tienen que ver con intercesiones contrarias. Y mi amado, vaya si estos últimos días fuimos muy conscientes de las intercesiones contrarias. Nuestra amiga Marlene nos mandaba una foto esta semana de la vecina poniendo un mosaico con letras en hebreo en lo que era ¿cómo se dice? Ahí en la medianera, en el alambrado, ahí con una declaración para la casa de ella. Mi misma persona tuvo experiencias con intercesores contrarios. Y muchas veces el Señor permite alguna de estas situaciones para que cobremos conciencia de que interceden en nuestra contra. ¿Cuántos me están siguiendo? Claro, los chicos también me contaban de una persona que en su casa le contó: nosotros estamos intercediendo por ustedes, por su hija. Y cuando supimos quiénes estaban intercediendo, mejor no ores más. Y decirle a esa persona que tampoco ore más. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Así que empecé a orar también, no solamente contra Abadón ni contra Leviatán, sino también contra toda intercesión contraria. Contra toda pitonisa, contra todo brujo, contra todo intercesor, que aún creyendo que le hace un favor a Dios, intercede contra la iglesia. Hay gente que dice: no, eso de tierra fértil no es de Dios, intercede para que se caiga. Porque su religión le dice que eso no es de Dios, porque su enseñanza, porque el espíritu que opera en la iglesia en la que van esas personas, le dice que esto no es de Dios, y está orando para que se hunda. ¿Cuántos me están siguiendo?
La intercesión contraria es real. Y miren que estoy hablando de la intercesión evangélica. Ni siquiera me metí en la otra. Ni siquiera me metí a aquellos que le estamos tocando sus intereses. Los umbanda, los quimbanda. Supimos que hubieron hasta yus en medio de nosotros, que le daban legalidad a brujas que pudieran mirar dentro de acá. Y alguien aquí le preguntó a esa bruja, ¿y vos cómo podés entrar? Porque allá adentro tengo un eyú. Y él es el que muestra todo lo que está pasando allá adentro. Tienen un troyano de entre ustedes. ¿Cuántos me están siguiendo? Y vimos también a Dios sacar todo troyano de en medio del campamento de Dios. Amén. Pero lo que quiero decir es que la intercesión contraria es real. Y fue ahí donde empezó a despertar mi corazón algo que Fran me venía compartiendo mucho esta semana, que es lo que la Biblia llama hijos de Belial. Digan conmigo, hijos de Belial. Y amado, para mí fue un término nuevo. Yo sabía de Belial, pero hijos de Belial me sonaba de algún lado, pero ¿de dónde? Y amado, resulta que la Biblia está plagada de hijos de Belial. La Biblia no habla bien de quién es Belial, según la demonología clásica, la demonología antigua. Muchos confundían a Belial con Satanás mismo, pero resulta que Belial es otro principado, es otro gobernante de las tinieblas, y es uno que administra muchos demonios. Y la Biblia no dice qué bien que hace Belial, pero sí la Biblia muestra qué hacen los hijos de Belial. Voy a volver a repetir eso. La Biblia no habla qué es lo que hace Belial, pero sí qué es lo que hacen los hijos de Belial. Y amados, los hijos de Belial representan en este mundo la maldad pura, la maldad visceral, la maldad por naturaleza. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Se acuerdan cuando leíamos unos domingos atrás de los lobos rapaces? Decía Jesús mismo, ¿quién de ustedes cosechó uvas de los espinos? ¿Quién cosechó higos de los cardos? De la misma manera, estos lobos rapaces no pueden dar buen fruto. Digan conmigo, no pueden dar buen fruto. Una vez más, no pueden dar buen fruto. Una vez más, no pueden dar buen fruto. ¿Saben qué dijo Jesús? Un árbol bueno no puede dar mal fruto. Y un árbol malo no puede dar buen fruto. ¿Cuántos me están siguiendo? O sea, personas que encarnan la mismísima naturaleza de la maldad. Y por ende no pueden dar buen fruto. Los hijos de Belial encarnan la mismísima maldad en la tierra. Son árboles malos, no pueden dar buen fruto. Y otra característica de los hijos de Belial es que, a diferencia de los amalecitas, de los filisteos, de los jebuseos, que son otros pueblos, los hijos de Belial están dentro del pueblo. Los hijos de Belial están dentro del pueblo. Y la Biblia no vamos a leerlo ahora porque tengo algunos pasajes que leerles y no quiero gastar el tiempo para poder leerles esos otros. La Biblia menciona, por ejemplo, como hijos de Belial a los hijos de Elí. A los hijos de Elí los llama hijos de Belial. Y ustedes recordarán de que ellos menospreciaban la ofrenda, que ellos comían de la carne cruda sin que todavía se haya consumido la grosura que era para Dios. Aunque esa carne después le quedaba a ellos, era derecho de los sacerdotes, pero ellos no honraban lo que eso era, un sacrificio a Dios, y después tomamos la parte que a nosotros nos corresponde por derecho. Pero ellos no le daban valor, se comían la carne cruda, aunque todavía el sacrificio de la grosura a Dios no se había consumido. Traían prostitutas dentro del tabernáculo de Dios, dentro del templo de Dios, deshonraban la casa de Dios, no tenían ningún tipo de conciencia de la maldad que estaban trayendo a la casa de Dios. Y la Biblia los llama a ellos hijos de Belial. Amén. También la Biblia llama hijos de Belial a aquellos que ayudaron a Acab a conseguir las viñas de Nabot. ¿Cuántos recuerdan eso? Al rey se le puso que él quería esas viñas y ahí Jezabel ayudó y dijo, tranquila, yo te consigo unos falsos testigos que declaren en contra de ese personaje, que era el dueño de las viñas, y así vos como rey vas a poder quedarte con todo lo de él. O sea que los hijos de Belial levantan falsos testimonios.
Son falsos testigos. Hablan mal de gente justa. Son un árbol malo que da mal fruto. ¿Cuántos me están siguiendo? Son acusadores. Son engañadores. Amén. También la Biblia llama hijos de Belial en Deuteronomio 13 a todo aquel que induce al pueblo a la idolatría. Todo aquel que desvía a los hijos de Dios de los caminos correctos son hijos de Belial. Todo el que contamina algún camino de los hijos de Dios es un hijo de Belial. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Así que hablamos de los hijos de Elí, que no tenían conciencia de las cosas santas. ¿Me siguen? Toda persona que, aunque está en la iglesia, no respeta las cosas santas, no tiene conciencia de que eso es santo y aún así lo toca, aún así lo señala, aún así lo manipula, aún así tiene negocios personales dentro de la casa de Dios y de las cosas santas de Dios, es un hijo de Belial. Volvemos a los falsos acusadores de las viñas de Nabot. Todo aquel que levanta falsos testimonios sin saber, pero bueno, como me dijeron, yo digo también de fulano, o porque tienen intenciones específicas, pero no tienen reparo en hablar contra los siervos de Dios, contra los hijos de Dios, son hijos de Belial. No tienen respeto por las cosas que son santas y que son justas. ¿Me siguen? También todo aquel que induce a alguien a la idolatría, a correrse de lo que es justo, es un hijo de Belial. Y hay otra historia que también habla de hijos de Belial, que está en el libro de los Jueces, donde cuenta la historia de un levita que tenía una prometida, pero unos benjaminitas, unos de la tribu de Benjamín, se abusaron de la esposa, de la prometida del levita. Y dice la Biblia que la violaron durante toda la noche. Decenas y decenas de ellos la violaron hasta que en la mañana la mujer amaneció muerta de tanta violación que recibió. Este levita comunicó a todas las tribus la maldad que habían hecho con su prometida y todas las tribus se levantaron en guerra contra la tribu de Benjamín. Y fue tan fuerte la represalia que vino contra la tribu de Benjamín que casi desaparece de la faz de la tierra. Casi se extinguen los benjaminitas. Y la Biblia también llama a esos abusadores hijos de Belial. Digan conmigo, malvados. ¿Cuántos me están siguiendo? En el Nuevo Testamento aparece en Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo está hablando sobre la comunión, con quién y con qué tenemos comunión. Y dice, por ejemplo, ¿qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Y es allí donde dice, ¿o qué comunión tiene Cristo con Belial? O sea que no hay comunión, ni existe posibilidad de comunión, de que haya ningún tipo de acuerdo entre quien tiene el Espíritu de Cristo y quien tiene el Espíritu de Belial. No hay. ¿Cuántos me están siguiendo? Por si no queda claro lo que digo, el Espíritu de Belial no es algo que se libera, no es algo que se echa fuera, no es algo que se reprende, sino que ¿qué hicieron con los benjaminitas? Los mataron a todos. Extinguieron la maldad de en medio del pueblo de Israel. ¿Cuántos me están siguiendo? Tranquilo, no vamos a matar a nadie, ¿eh? Ya algunos estaban ahí afilando el cuchillo. A lo que quiero ir es que esta es una maldad que se debe purgar de en medio de nuestra tierra. Buscando un poco, indagando sobre los hijos de Belial, algunos estudios dicen directamente que el problema de un hijo de Belial es que no puede ver a Dios, ni lo puede conocer. Por naturaleza está imposibilitado de ver a Dios, no lo puede conocer. Creo que no es casualidad la adoración que tuvimos hoy. Déjanos ver al hombre más hermoso, déjanos ver al hombre más glorioso. La primera canción decía, mírenlo, mírenlo, no hay nadie más hermoso. Y toda la adoración se trató de mirarlo, de verlo, porque esto lo podemos cantar entre los que pueden ver al Señor. Los que pueden mirar su gloria. Porque, amado, esta es la base y fundamento de todo el Evangelio.
No es qué tan ungido estás, qué tan santo eres, ni qué tan religioso, ni qué tan espiritual te consideras, sino que es si lo estás mirando o no lo estás mirando. Si lo puedes ver o no lo puedes ver. No importa cuánto pecado haya en tu vida, si lo puedes ver, Él te santificará. No importa qué tan corrompida esté tu mente por la vida que has tenido, si puedes verlo, Él puede ungir con colirio tus ojos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Él puede ungir con colirio tus ojos. Pero el problema de estos hijos de Belial es que ellos no pueden ver a Dios. ¿Sí me siguen? Entonces hoy cuando intercedía entendía que no solamente tenía que orar por que las aguas suben, porque el Leviatán se levanta, sino también por todo hijo de Belial que se levanta contra los caminos justos de los que son llamados y los que son escogidos. Y que muchas de las maldiciones, muchas de las luchas, muchos de los ataques que nuestra casa está recibiendo vienen, mis amados, de falsos altares. Vienen de gente que murmura por lo bajo, que rechina los dientes en contra de los caminos de Dios para nuestras vidas. Tengo que decirte que esa maldad existe y los hijos de Belial están en medio de nosotros. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Qué le dijo Pablo a Elimás? Hijo del diablo y enemigo de toda justicia. ¿Cómo le dijo? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Mi amado, tienes que saber de que hay gente, y hay veces que... hablaba con unas personas hace un tiempo que le conté de una consejería que tuve que tener. Y si supiera las consejerías que tuve, sabrías por qué esa persona nunca yo la puse en ningún... Porque hay cosas que uno ni siquiera se imagina que alguien tiene ese nivel de maldad. Que alguien piensa y maquina esas maldades. Como uno no las piensa, no se imagina que alguien puede pensar algo así. Cuando vemos la noticia que alguien abusó un bebé, y perdón la mención que hago, ahí dice, ¿a quién puede tener la mente tan rota, tan malévola, tan enroscada para hacer algo así con... ¿Cuántos me están siguiendo? Cuando alguien se entera que 150 tiros en la cabeza le dio una mujer a sus hijos y después se mató. ¿Qué puede pasar? ¿Cuántos me están siguiendo? Alguien no entiende ese nivel de maldad simplemente porque uno no porta esa simiente. Y eso ni siquiera importa si eres cristiano o no eres cristiano. Es una cuestión de simientes. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces uno no entiende ese nivel de maldad, salvo que Dios permita que experimentemos cosas a manos de esas personas o que se nos revele cosas que hacen, que maquinan y que uno lo hagan consciente de, wow, hay gente que piensa así. Yo me acuerdo que la primera vez que algún profeta me decía, hay brujos que están trabajando en tu contra, yo no sabía si creerlo. ¿Quién va a trabajar en mi contra? Decía yo. Estamos en la Luisiana, éramos 10 congregantes. Yo puedo entender que los brujos se levantaban contra Anacondas, el tipo revolucionaba las ciudades. Y yo, ojo, porque te están trabajando, y esto y lo otro. Cuando yo empecé a encontrar bolsitas de tierra en la puerta de casa, ¿quién pone una bolsa de tierra negra en la puerta de...? Y me dijeron, eso es tierra de cementerio. Yo como que uno empieza, sí, es verdad, ¿no? Cuando voy a mi otra casa y también encuentro una bolsa de tierra, apa. Y una está en Villelice y la otra está en La Plata. ¿Cómo puede ser que justo una bolsa de tierra... ¿Cuántos me están siguiendo? Y ahí yo le empiezo a contar de que a unos años atrás empecé a decir, wow, la maldad existe. ¿Cuántos me siguen? Porque el que no maquina maldad no piensa maldad. Pero yo tengo que decirte que la maldad existe. Amado, hay gente que intercede en tu contra. Y hay gente que maldice, y hay gente que rechina los dientes frente al avance del reino de los cielos. Y muchos encima son evangélicos. Y eso es lo más raro, para el que piensa bien. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Hay familiares que ponen tu nombre en altares paganos. Y hay veces que nosotros tenemos misericordia de ellos. Yo bendigo tu corazón. Pero Jesús dijo, sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Jesús les predicaba a todos, pero sabía lo que maquinaban en su corazón. Dice que cuando le bajaron la persona del techo, le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero después giró sobre sus talones y dijo, ¿por qué piensan así? Porque algunos están diciendo, ¿y este quién es para perdonar pecados? Él sabía lo que pensaban en sus corazones. ¿Y cómo le decía a esos personajes? Víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas.
¿Cómo se van a salvar del infierno ustedes? Eso decía. Cuéntenme, ¿cómo se van a salvar ustedes del infierno? A otros, llenos de avaricia, decía, es más posible que un camello entre por el ojo de la aguja, a que ustedes entren en el reino de los cielos. Jesús, ¿dónde está la misericordia? No, es que él sabía, algunos son ovejas y otros son cabras, y otros peor, son lobos rapaces. Hipócritas, le decía a los fariseos, que se paran a las puertas del reino de los cielos, y ni entran ni dejan entrar a otros. O sea, de último, ustedes no quieren entrar, no entren, pero córranse de la puerta. Ustedes no solo que no entran al reino, le impiden a otros que entren. Él no tenía ningún tipo de comunión con ellos. ¿Cuántos me están siguiendo? No le estoy diciendo que vayan a insultar gente ni nada por el estilo. Pero mi amado, él sabía quién era quién. En ocasiones, en Mateo capítulo 13, él les predica que el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar. Y dice la Biblia que la gente no entendió nada de lo que él hablaba. Sembró semilla en el camino y las aves se la robaron. Entre las piedras y el sol la secó. Entre los espinos y se ahogó. Y nadie entendió lo que habló. Y en el versículo 18 los discípulos, ya en la casa, cuando estaban tomando unos mates, le dijo, maestro, ¿qué significa la parábola del sembrador? Yo me imagino que estaban, preguntarle vos, vamos a quedar como unos ignorantes. Y Jesús dijo, qué bueno que me preguntan, así les puedo contar, así les puedo explicar la parábola. Y se la explicó, no tenía problema de explicársela. Pero ahí le preguntan, ¿y a ellos por qué no le explicaste? Porque en ellos se cumple lo que dijo Isaías, tendrán los ojos cerrados para no ver, los oídos tapados para no oír y el corazón endurecido para no entender. Pero a ustedes les ha sido concedido conocer los misterios del reino de los cielos. No pueden dar buen fruto. ¿Cuántos me están siguiendo? No pueden dar buen fruto. Y yo oro que en la medida que hablo el Señor también sane corazones. Porque eso no significa que no les mostraremos a Cristo. Pero no llevaremos su carga sobre nuestros hombros. Y no ignoraremos quien maquina maldad contra nuestras vidas. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, estos días llegué a esta conclusión. Donde haya un Sergio Paulo, hay un Elimás. Donde tengo un hijo de propósito en esta casa, acá sentaditos, hermosos, lindos, ungidos, tengo también Elimás que se interponen en los caminos justos que Dios tiene para sus vidas. Tengo gente que son de tropiezo para sus vidas. Tengo gente que, como dijo Pablo, son enemigos de toda justicia. Donde hay una palabra de justicia, ellos se endemonian. Ellos se manifiestan. Enemigos de toda justicia. Llenos de todo tipo de engaño y de fraude. Están llenos de engaños y de fraude. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Y que tuercen los caminos rectos del Señor. ¿Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Creo que tenía algo de Tano, Pablo. Porque se hacía unas preguntas. Decía, enemigos de toda justicia, nunca dejarán de torcer los caminos rectos. Bueno, yo me lo imagino que hablaba así. Yo hablo así. ¿Nunca dejarás de torcer los caminos rectos? Quédate ciego. Haz el favor. Y dejá de interrumpir, que estoy predicando. Eso diría Nahuel. ¿Cuántos me están siguiendo? Y Dios quiere purificar esas atmósferas. Dios te ha dado la autoridad. Te ha dado la autoridad no para dejar ciego gente, pero sí es tiempo que empieces a inhabilitar todo aquel que es de tropiezo a los caminos rectos del Señor. Yo oro que toda pasividad espiritual sea quitada de tu mente, de tu corazón, de tus hombros. Y te despierto a la milicia del reino de los cielos. Amén. Recuerden que les dije al principio que esta no es una noche de sacerdocio, de revelación, sino de acción, de gobierno. Que en otros tiempos luchábamos por revelación, que Dios revele, porque sabíamos que había brujos, pero no sabíamos por dónde había, sabíamos que había ataques, pero no sabíamos de dónde venía. Ahora sabemos. Pero yo oro que podamos tomar las armas de nuestra milicia. Las armas de nuestra milicia no son humanas. No estoy diciendo salir a pelear con la gente. Si vos, brujo, no. Las armas de nuestra milicia no son humanas. Vos que me soy tropiezo. Vos que siempre me... No. Sino que son poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas, de todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios.
Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y amados, no podemos liberar a alguien del espíritu de Belial si es un Belial. Pero sí, todo Belial se sujeta a Cristo. Yo he experimentado personas que tienen una carga y yo sabía que cuando venían solamente a poner en jaque mi ministerio. Cuando esas personas decían, vamos a pasar en la semana porque necesitamos charlar unas cosas, sabía que venían y venían con toda la carga. Les decía yo el domingo pasado que aprendí a identificar en qué recipiente cuando vuelco el aceite se me multiplica. Y quienes me drenan todo y no llené ninguna vasija. No es negocio. ¿Cuántos creen que no es negocio? Pero aprendí cuando esas personas estaban por venir, decir, así como el guante, así como la mano suelta el guante, que toda autoridad espiritual que viene con él lo suelte. Y solo me llegue el guante vacío. Y llegaba esa persona que siempre viene con una carga terrible, vencida. Ya se trababa en lo que hablaba, ya no sabía qué preguntarme. Y se iban y su visita no tuvo el efecto que quería tener. ¿Cuántos me están siguiendo? Personas que sabía yo que querían poner en jaque mi semana. Preguntas incómodas, preguntan, ¿y por qué hacen tal cosa? ¿Y por qué no tal cosa? ¿Y por qué? ¿Cuántos me siguen? Y venían y su discurso se trababa. Amén. Lo dejé ciego. Tenemos la autoridad para inhabilitar todo poder de los hijos de Belial. Amén. Quiero que me acompañen al libro de los jueces. Capítulo 3. Les quiero hablar de un personaje muy curioso. Con esto voy a ir terminando. Un juez que se llama Ahod. Digan conmigo Ahod. Dígame, ¿quién escuchó de Ahod alguna vez? No. Siempre sabemos de ¿cómo se llama este? De Caleb, sabemos de Gedeón, Débora y Barak, Sansón, Samuel, ¿no? Pero saben que hubo un juez de la época de los jueces, antes de los reyes de Israel, que se llamaba Ahod. Díganme de vuelta, Ahod. Y Ahod es un juez muy particular, que a mí me gusta mucho, porque tiene algo que se parece a mí. Y es que Ahod era zurdo. Era zurdo. Allá la amiga Mel también es zurda. Anita también es zurda. No sé si hay algún otro zurdo. ¿Vos sos zurdo? No, no sos. Zurdo de mano, no de política. ¿Eh? Se sacaba y tenía la remera Nicolás del Caño tenía. ¿Ves? No, nada que ver. No, zurdo de mano era. Y de pies capaz. Y fue un juez que levantó el Señor después de 18 años de que los moabitas tenían bajo cautividad a Israel. Amén. ¿Ustedes recuerdan en el libro de los jueces? El pueblo hacía lo malo ante los ojos del Señor, entonces Dios los entregaba a algún pueblo enemigo. Dios peleaba contra ellos porque había injusticia entre el pueblo de Israel. Pero cada tanto el clamor de los justos llegaba delante de Dios y Dios levantaba un juez y hacía justicia por el pueblo de Israel y venía un periodo de paz por un par de años más. Amén. Les ruego que no se lo pierdan lo que les voy a hablar porque sé que va a inspirar mucho nuestras vidas. Y uno de esos jueces que levantó el Señor fue Ahod. Vamos a leerlo y ahora les cuento algunas cosas. Libro de Jueces, capítulo 3, versículo 12. Dice, una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Y por causa del mal que hicieron, el Señor le dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Luego de aliarse con los amonitas y los amalecitas, Eglón fue y atacó a Israel y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Israel volvió a hacer lo que ofende al Señor, Dios retiró su favor, y el rey Eglón, rey de los moabitas, invadió Israel por 18 años. Amén.
los israelitas volvieron a clamar al Señor. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso! Amén. Después de hacer lo que ofende al Señor, vino juicio. El rey Eglón de Moab conquistó Israel. Por 18 años los tuvo como hijos, los esclavizó. Pero los israelitas volvieron a clamar al Señor. Y el Señor les levantó un libertador. Amado, lo que mejor puedes hacer en tiempos donde te sientes lejos de Dios, donde sientes que quizás has hecho lo malo delante de Dios, te has corrido de sus caminos de justicia, sabes que el favor de Dios se retiró de ti, nunca es tarde para volver a clamar al Señor. Ellos sabían por 18 años que estaban viviendo una esclavitud que no tendrían por qué estar viviendo. Ellos ya fueron libres de Egipto, ellos ya están en la tierra prometida, no tendrían por qué ser esclavos de los moabitas, pero ellos saben que fue porque hicieron lo que ofende al Señor. Pero dice que luego de 18 años de esclavitud, los israelitas volvieron a clamar al Señor. Y el Señor les levantó un libertador. Ahod, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. Por medio de él, los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de Moab. Miren qué tan mal estaba la cosa que los israelitas tenían que ir y pagarle tributo al rey de Eglón, al rey Eglón de Moab. O sea, no solo que ellos estaban esclavos en su propia tierra, sino que encima iban y le pagaban tributo a los enemigos. Muchas veces, mi amado, estamos tan subjugados por los hijos de Belial que incluso hacemos consensos de paz, les servimos a ellos solo por estar en paz con ellos. ¿Cuántos me están siguiendo? Por eso les dije que la palabra de hoy se llama unción de valor. Porque ellos sabían que ellos no tendrían que estar bajo el gobierno de los moabitas. Ellos sabían que la tierra Dios a ellos se la había dado. Ellos sabían de que Dios los sacó de Egipto para que ellos habiten la tierra de la promesa. Amén. Sabían que si ahora estaban esclavizados por los moabitas, era porque habían hecho lo malo delante del Señor. Amén. Así que lo mandaron a Ahod a que vaya y le pagara tributo al rey Eglón de Moab. Pero dice que Ahod se había hecho una espada de doble filo. ¿Alguien diga conmigo? Se hizo una espada de doble filo. ¿Sí? A él lo mandaron a pagarle tributo al rey de Moab, que los tenía cautivos por 18 años, en la tierra prometida, que en realidad le pertenecía a ellos. Pero este Moab sí fue a pagar el tributo. Pero él se había hecho una espada de doble filo, el zurdo. Y medía medio metro de largo. Espada así, la cual sujetó a su muslo derecho por debajo de la ropa, porque él era zurdo, la sujetó al muslo derecho. Le presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, que era muy gordo. Cuando Ahod terminó de presentárselo, Ahod le da el tributo al rey, se fue a despedir de los hombres que habían transportado el tributo. Salió de vuelta del palacio, pero luego regresó desde las canteras que estaban cerca de Gilgal, volvió otra vez al palacio y dijo: Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. Silencio, ordenó el rey. Y todos sus servidores se retiraron de su presencia. Tengo un mensaje secreto para usted. El rey dijo silencio. Mandó que todos salieran de la cámara del rey y si todos sus servidores se retiraron de su presencia. Entonces Ahod se acercó al rey, que estaba sentado solo en la habitación del piso superior de su palacio de verano, y le dijo: tengo un mensaje de Dios para usted. Wow. Cuando el rey se levantó de su trono, Ahod extendió la mano izquierda, sacó la espada que llevaba en el muslo derecho y se la clavó al rey en el vientre. Tengo una palabra de Dios para ti, dijo. Vení. Y le clavó la espada en el vientre. La empuñadura se hundió hasta la hoja, a tal punto que se le salió por la espalda. Además, Ahod no le sacó la espada, ya que esta quedó totalmente cubierta por la gordura. Luego de cerrar y atrancar las puertas de la habitación del piso superior, Ahod salió por la ventana. Cuando ya Ahod se había ido,
llegaron los siervos del rey y al ver trancadas las puertas de la habitación del piso superior, dijeron, tal vez está haciendo sus necesidades en el cuarto interior de la casa. Y tanto esperaron que se sintieron desconcertados. Al ver que el rey no abría las puertas de la habitación, las abrieron con una llave y allí encontraron a su señor tendido en el piso, ya muerto. Mientras esperaban, Ahod se escapó, pasó junto a las canteras y huyó a Seirat. Cuando llegó allí, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los israelitas descendieron de la montaña con él a la cabeza. Escuchen eso. Mientras encontraron al rey muerto, Ahod se escapó, pasó junto a las canteras y huyó a Seirat. Cuando llegó allí, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los israelitas descendieron de la montaña con él a la cabeza. Síganme, les ordenó, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes a sus enemigos, los moabitas. Bajaron con él y tomando posesión de los vados del Jordán que conducían a Moab, no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a unos 10.000 moabitas, todos robustos y aguerridos. No escapó ni un solo hombre. Aquel día Moab quedó sometido a Israel y el país tuvo paz durante 80 años. ¡Wow! Tremendo. Vamos de vuelta. Dice que el pueblo de Dios había hecho lo malo delante de Dios. Como había hecho lo malo delante de Dios, Dios los entregó al rey Eglón de los moabitas. El rey Eglón atacó la ciudad de las palmeras y quedó enseñoreándose de todos los israelitas. Dice que luego de 18 años de él estar sometiéndolos, los israelitas volvieron a clamar al Señor. Porque, mi amado, no se supone que el pueblo de Dios esté en cautividad. No se supone que el pueblo de Dios esté bajo subyugamiento. No se supone que el pueblo de Dios esté bajo esclavitud. No se supone que el pueblo de Dios esté sometido. De hecho, en los primeros capítulos anteriores a esto de Jueces, el ángel de Jehová los reprende porque ellos entraron en la tierra prometida y salvo Judá y Simeón, el resto de las tribus se hicieron consenso con los malvados de la tierra. Estemos en paz. Ustedes en su lugar, nosotros en la nuestra, nos dejan vivir con ustedes. Y el ángel de Jehová le dijo, no los saqué de la tierra de Egipto para que tengan consenso con los pueblos enemigos. Ahora por eso sus hijos van a estar continuamente tentados a adorar a los dioses de ellos. Se va a mezclar, no va a ser pura su descendencia espiritual. ¿Me siguen? Entonces siempre que ellos hacían lo malo delante de Dios, Dios lo entregaba a enemigos. Pero no todo está perdido. Si aún hoy sientes que el favor de Dios fue retirado, que estás en una esclavitud que no debieras estar, es tiempo de clamar al Señor. Dice, los israelitas volvieron a clamar al Señor y el Señor les levantó un libertador. Amados, si algo he aprendido de Dios es que Él es lento para la ira y es grande en misericordia, que Él es rápido para salvar, que no se ha cortado su mano para salvar. Amén. Clama a mí, yo te responderé. Dice, ellos clamaron, 18 años después, clamaron y Dios les respondió y les dio un libertador. Amén. Ahora lo que a mí me llama la atención es el tipo de libertador que les levantó. Porque estuve investigando un poco sobre Ahod. Y resulta que Ahod dice que era zurdo. Y para los tiempos bíblicos, y aún para hasta no hace muchos años en nuestro mismo país, alguien zurdo era alguien mal visto. Era alguien considerado maldito. Para el pueblo judío, alguien que era zurdo era alguien que era considerado maldito. Bueno, Dios le dio un libertador zurdo. Le dio un libertador que no era como una persona normal, sino que él manejaba la izquierda. Amén. Lo cual, mi amado, nos habla de que Dios no juzga como el hombre juzga, sino que Él juzga de una manera diferente. Pero había otra particularidad, y es que al él ser zurdo, la espada la guardaba, dice, en el muslo derecho. Entonces, cuando él entró delante del palacio del rey, los guardias, cuando lo miraban, no miraron el lado derecho, miraron el lado donde suele haber un arma. Y él entró sin que se supiera de que había un arma. Amado, Dios obra de una manera que el hombre no espera que obremos. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Y él fue a llevar tributos al rey. Dice que el pueblo lo había escogido para que él lleve tributos al rey. Pero Ahod se había
hecho una espada de doble filo. Símbolo de la palabra de Dios, la palabra del Espíritu. Dice Efesios 6 que la espada de doble filo es la palabra del Espíritu. Amén, es la espada del Espíritu. Dice que Él se hizo una espada de doble filo. Presentó los tributos, lo cual muestra la condición en la que estaba el pueblo. El pueblo vivía sometido a este tipo de personas, los moabitas, por un consenso de paz, solo por guardar la paz. Muchas veces nos mantenemos en consenso con hijos de Belial solo por no tener lío, por guardar la paz. Hacemos consenso de paz, pero habita nuestra atmósfera gente que no debiera habitar nuestra atmósfera. Y compartimos la herencia, cosas que no debiéramos compartir. ¿Cuántos me están siguiendo? Hay acceso a nuestras cámaras secretas, a cosas que no debieran tener acceso. Hay corrientes de agua turbia que contaminan nuestro corazón, que esas corrientes no debieran estar en nuestra tierra. ¿Cuántos me están siguiendo? Son pozos que debiéramos cerrar, son pozos que debiéramos tapar. Y Ahod fue enviado a dar el tributo como todos los evangélicos, todos los israelitas hacían para estar en paz, para estar tranquilo. Pero dice que él fue, le entregó el tributo y luego fue a despedir a los hombres que lo ayudaron a llevar el tributo. Y cuando lo fue a llevar afuera, dijo, esperen que tengo algo que hacer todavía. Y él volvió a las cortes del rey. Le dijo, tengo un mensaje secreto para ti. Entonces el rey le interesó. Mandó a que todos los criados se vayan y quedaran solos en la habitación. Y dice que Ahod le dijo, tengo una palabra de parte de Dios para ti. Tengo una palabra de parte de Dios para ti. Y amado, yo creo que él tenía una palabra de parte de Dios para él. ¿Cuántos me están siguiendo? Pasa que este varón no era un levita. Este varón no era un Isaacar. Este varón era de la tribu de Benjamín. ¿Y saben qué dice la bendición de Jacob a Efraín? Que a Benjamín, que Benjamín es como un lobo rapaz. Por el día devora su presa y en la noche reparte el botín. Hoy orando con algunos de mis hermanos que estaban atravesando una lucha espiritual, en un momento el Señor borró la carga espiritual y trajo renuevo. Lo que parecía que ya iba a terminar el día, que hoy ya no iban a venir a la reunión, que hoy ya, en un solo momento, eso fue quitado. Y dije, me levanto en la unción de Benjamín, que durante el día se devora su presa y por la noche reparte el botín. Yo dije, ahora me estoy devorando al Abadón. Y ahora me estoy devorando al Leviatán. Y ahora me estoy devorando a Pitón y me estoy devorando a los hijos de Belial. Por la noche le reparto el botín. Por la noche le reparto la victoria. Y amado, estos son tiempos de aceleramiento espiritual. Antes teníamos temporadas de Abadón. Teníamos temporadas del Leviatán. Teníamos temporadas, ¿sí o no?, de puertas de muerte. Teníamos un mes de muerte. Diciembre, y porque el mes de la muerte, tu abuela. Por el día me como la muerte y a la noche reparto el botín de lo que la muerte nos había robado. Por el día me devoro al Abadón y por la noche traigo liberación a las mentes. Y les devuelvo la mente de Cristo. Por el día me devoro a Pitón y por la noche traigo sanidad a los que estaban afligidos por el espíritu de Pitón. Por el día se devora su presa y por la noche reparte los despojos. ¡Wow! Yo desato una unción de Benjamín esta noche en este lugar. Desato una unción de Benjamín sobre este lugar. ¿Cuántos la reciben? Hay una autoridad diferente en Benjamín. Hay una rapidez para la batalla. Yo creo que hay muchos Benjamines esta noche en este lugar. Hemos hablado de Judá, hemos hablado de Leví, hemos hablado de Isaacar. Y siempre la guerra, la autoridad, la asociamos con Judá. Pero dice en el Salmo 68, cuando llamamos a las tribus, dice acaudilla Benjamín. Es un caudillo, es un varón de guerra. Y esta unción de valor que yo oro que se desate esta noche en este lugar, es una unción de Benjamín. Benjamín le era muy útil a Israel en la batalla, porque era rápido para la batalla. Digan conmigo, rápido. Rápido para la batalla. Amén. Era ágil. Por el día se devoraba su presa y por la noche ya estaba repartiendo el botín con el pueblo. La guerra de un solo día. ¿Me siguen? Es una autoridad diferente a la de Judá. Judá, dice, es cachorro de león, se devora su presa.
se echa como león viejo. ¿Quién lo moverá? ¿Quién moverá a un león viejo? Es el rey. Es una autoridad de aplomo, es una autoridad de cobertura, es una autoridad que no será movido. Israel no va a ser movido si hay alguien con cetro de autoridad. Pero Benjamín se devora la presa rápido y reparte el botín para el pueblo. Amén. Es una unción de autoridad, una autoridad y una seguridad absoluta. Así que Ahod, de la tribu de Benjamín, dice que dijo, tengo una palabra de parte de Dios para ti. El tema es que la palabra en la boca de un Judá, en la boca de un Benjamín, no es una enseñanza, no es una revelación, no es una palabra de entendimiento. La palabra en la boca de Benjamín es espada veloz. Y yo desato una unción de espada de veloz sobre tu vida para vencer a los hijos de Belial durante el día y por la noche disfrutar el botín de lo que por mucho tiempo nos habían robado. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda pasividad frente a los hijos de Belial hoy es retirada como un manto que es retirado de ti. Y que viene la violencia de Benjamín contra todo enemigo de la justicia. Adivinen quién era de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que él era de la tribu de Benjamín. Cuando cuenta todo su prontuario, decía fariseo, judío, de la tribu de Benjamín. Entonces no es de extrañar que donde uno le está perturbando los caminos rectos, quédate ciego, te decía y seguía predicando. Porque por el día me devora mi presa y por la noche estoy repartiendo el botín de la victoria. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Así que este muchacho dijo, tengo una palabra de parte de Dios para ti. Cuando se acercó a escuchar las palabras, le ensartó la espada. ¿Saben qué dice en otras versiones más antiguas? Dice que se derramó la inmundicia del rey Eglón, porque le cortó los intestinos. O sea, le salió toda la materia fecal. Le derramó la inmundicia. Yo declaro espada contra todo hijo de Belial y que se derrame toda su inmundicia. En el nombre de Jesús, que se exponga toda su inmundicia. En el nombre de Cristo Jesús. Pero mi amado, ahí no terminó la historia. Dice que trancó todas las puertas, se escapó por la ventana, se escapó a las montañas de la zona de la tribu de Efraín e hizo sonar trompeta. Y dijo, ahora marchen conmigo, porque Dios nos ha abierto el camino y nos ha entregado a los moabitas. Amén. Hoy cuando oraba por alguno de mis hermanos temprano, dije, bueno, yo hoy ya les maté a Eglón. Ahora hoy marchen conmigo. Marchen conmigo. Yo oro que una unción de valor venga a sus vidas. Mi amado, si en algo han visto cómo podemos tomar autoridad sobre ciertas situaciones, cómo hemos tomado autoridad sobre más de algún hijo de Belial y fueron quitados de en medio de nuestra tierra. Los que hace tiempo caminan han visto mucho más. Los que hace un poco han visto alguno. Si alguna autoridad han visto para deshacer las obras del maligno en medio de nuestra tierra, no es solamente porque nosotros hacemos toda la obra. Ahora hacemos sonar trompeta en el Espíritu. Le decimos, marche con nosotros, porque es la señal de que Dios nos ha entregado al enemigo. Es la señal de que Dios nos ha entregado a los moabitas. Amén. Es para decir, ahora marchen con nosotros y háganlo con nosotros. Desháganse de todo moabita de su tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Mi amado, aquel día Moab quedó sometido a Israel y el país tuvo paz durante 80 años. Escuchen qué pasa cuando se levanta un Ahod y se atreve a matar al rey. Saben que por 18 años el pueblo no se animaba a enfrentar a los moabitas. No fue hasta que uno se levantó y le mató al rey. Y cuando se le mató al rey, todos cobraron una unción de valor y marcharon para también deshacerse de todos los moabitas. ¿Sabe qué pasó después de eso? El sucesor de Ahod fue Samgar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes. También él liberó a Israel. ¡Oh! La unción de valor se multiplica. La unción de valor se multiplica. Amén. Amados, si Dios te entrega alguna vez un liderazgo, no sea para que vean cómo blandís la espada, sino para que inspires al pueblo, para que ellos hagan lo mismo. Si el Señor dice la palabra que en los tiempos de Saúl y Jonatán tenían que ir a la guerra, pero solo ellos tenían espada.
Solo ellos tenían armas. Y el pueblo tenía rastrillo, tenía azada, tenía cualquier cosa, pero no tenía palos, pero no tenían espada. Y ellos se encargaron de que el pueblo tenga armas. Se encargaron, llamaron herreros. El pueblo necesita tener armas. ¿Cuántos me siguen? Mi amados, si algo han visto, ayer tuvimos una reunión tremenda. Y ayer, no vamos a dar muchos detalles, pero por muchas razones tenía que ser una reunión difícil. Todo gritaba que tenía que ser una reunión difícil. Tu abuela, fue un avivamiento. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Qué hay? ¿Conflicto en el aire? Bueno, espíritu de conflicto, te devoramos y por la noche repartimos los despojos de lo que le habías robado al pueblo. ¿Cuántos me están siguiendo? Y yo te animo, si viste la autoridad en mí para de un clima conflictuado, cambiarlo en un clima de avivamiento, tú también lo puedes hacer. Cambiadores de atmósfera, donde pise la planta de tu pie el principado de paz de Jesucristo, se tiene que establecer. Se tiene que establecer. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Mi amado, si me han visto a boca de jarro delante de los mismos enemigos de toda justicia aquí, reprender el espíritu de Leviatán, reprender el espíritu de soberbia, tú también lo puedes hacer. ¿Y saben qué pasa? Todo un pueblo se levanta. Yo apenas puedo matar a un neglón gordo y derramar su inmundicia, exponer su inmundicia. Pero lo poderoso es cuando puedo hacer sonar trompeta y decir, ahora marchen conmigo. Ahora marchen conmigo, este es el camino. Dios está, miren lo que dice. Tocó trompeta en la región montañosa de Efraín y los israelitas descendieron con él a la cabeza. Síganme, les ordenó, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes a sus enemigos, los moabitas. Amén. Si alguien me quiere ir acompañando, yo voy terminando. ¿Qué pasa cuando alguien levanta la espada y mata al rey enemigo? Todo un pueblo se anima a levantarse y levantarse contra los enemigos. Yo oro que esa unción de valor se levante en tu vida en esta noche. Pero ¿qué pasa? Después se levanta un sucesor. Mis amados, no hay mucho precedente de sucesores en los jueces. Generalmente se levanta un juez y ya la siguiente generación hace lo malo delante del Señor. Pero cuando hay una hoz que muestra que se puede matar al rey enemigo, se levanta un sucesor. Sangar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes. También él liberó a Israel. Yo oro que después de mí, si con una espada pude matar a algún gordo, se levanten los Sangar, que con una vara para arrear bueyes, mató 600 filisteos. Con un palo. Loco viejo. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Después de Ahod y después de Sangar, hubo otra generación que volvió a hacer lo malo delante de Dios. Pero otra generación nuevamente se levantó y clamó al Señor. En aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel. Escuchen las mujeres ahora. En la región montañosa de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. En esos días gobernaba Israel una profetisa llamada Débora. Ella tenía sus cortes bajo una palmera. Y allí venía todo el pueblo a que ella resuelva sus disputas. Era la juez de Israel. Y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo: solo iré si tú me acompañas. De lo contrario, no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora.
Pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cedes, donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí. 10.000 hombres se pusieron a sus órdenes y también Débora lo acompañó. Eber, el kenita, se había separado de los otros kenitas que descendían de Hobab, el suegro de Moisés, y armó su campamento junto a la encina que está en Sanayim, cerca de Cedes. Cuando le informaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Sísara convocó a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados desde Jeroset, Goshim hasta el arroyo Quizón. Entonces Débora le dijo a Barak: adelante, este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor frente a tu ejército? ¿Acaso no marcha el Señor frente a tu ejército? Débora le dijo: dale, Barak, ahora, ¿acaso no marcha el Señor frente a tu ejército? ¿Qué valentía le da uno cuando sabe que va a una asignación, pero el Señor está en el asunto? Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10.000 hombres. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sísara a filo de espada, con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó a pie. Sísara huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Jaroset Goyim. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó nadie con vida. Mientras tanto, Sísara había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber, el kenita, pues había buenas relaciones entre Jabín, rey de Hazor, y el clan de Eber, el kenita. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Sísara entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él, ¿podrías darme un poco de agua? Ella destapó un odre de leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo. Párate a la entrada de la carpa, le dijo él. Si alguien viene y te pregunta: ¿hay alguien aquí?, contéstale que no. Pero Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la carpa y un martillo y con todo sigilo se acercó a Sísara, quien agotado por el cansancio dormía profundamente. Entonces ella le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísara. Barak pasó por allí persiguiendo a Sísara y Jael salió a su encuentro. Ven, le dijo ella, y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró con ella y allí estaba tendido Sísara, muerto y con la estaca atravesándole la sien. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Jabín, el rey cananeo, y el poder de los israelitas contra Jabín se consolidaba cada vez más hasta que los destruyeron. Cierra tus ojos de donde estás. Santo. Santo. Wow. Ya está el Espíritu Santo por la misma palabra trabajando. Santo. Esta noche yo voy a desatar una unción de Benjamín.